Programa. Un Muchas beso gracias. y buen Hasta día para mañana. vos. Muy Muchas buen día, gracias. Horacio. A ver, ahora Hasta sí mañana. tenemos la placa de los dólares, estamos siguiendo a ver cómo está funcionando el mercado. Increíble lo que pasa en la Argentina, estamos sin cepa, una sorpresa para muchos. Un trabajo que estaba haciendo el gobierno desde hace rato. Estamos en 1.230 en el dólar oficial, ese que podés comprar si vas a tu home banking. Y todo el resto, salvo el dólar turista, todo el resto se van acomodando para seguramente converger. El dato del riesgo país, que se acomodó en 7.25, que corrigió, es un dato realmente muy bueno. A ver si está por ahí Nacho Oliverador, el Olivera que sabe, dice Pancho, para ayudarnos con los mercados hoy. Está como ayer 1.230, Nacho. ¿Cómo lo ves? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás, María Blanca? Yo soy un discípulo de mi hermano. Bueno, ahí está. Son tan amorosos. No soy el que sabe. Los dos. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Contanos qué estás viendo hoy en particular. Bueno, hoy se está viendo, los bonos están marginalmente más abajo. El tipo de cambio abrió a 1.200, 1.198 el mayorista. Prácticamente el mismo nivel en el que había cerrado ayer. Lo que parece es como que es una continuidad de la jornada de ayer sin grandes movimientos. Obviamente la gran incógnita es cuándo podría llegar a aparecer la oferta del agro. Hay algunas incógnitas ahí sobre si, por ejemplo, la dinámica del clima les permite acelerar la cosecha y se puede llegar a sentir un poco la oferta de ese sector estacional que es importante para esta etapa, en la medida en que se empiece a retrasar esa oferta de dólares, entonces podría llegar a ver... No es una gran diferencia. Más que la mejora en términos de competitividad, lo importante es que el campo esté convencido de que es el último movimiento, no en el tipo de cambio. Porque en general lo que al final termina gatillando la decisión del tenedor de dólares de desprenderse de los dólares es la expectativa de devaluación. Y en la medida en que vea que este precio es consistente y que no va a haber una mejor oportunidad para vender, obviamente la gente del agro en general pondera tres variables a la hora de tomar decisiones. No es solamente el tipo de cambio, es también los precios internacionales y el nivel de las retenciones. Sí, sobre las retenciones, claro. ayer trató de darles un mensaje en algo que el campo tenía quizá la presunción de que la baja de retenciones iba a prolongar después de junio. Milei trató de demostrar o de dejar en claro que esto se iba a terminar para acelerar un poco, para que acelere un poco las ventas. Y el tema también, la otra parte, es los precios internacionales, si se pueden llegar a recuperar desde niveles tan bajos como están actualmente. A ver, lo que estás diciendo es muy importante. Ahora, el campo, lo dijiste vos, lo trajiste al tema, por más que nosotros estamos trabajando en esto. Por lo tanto, vamos a adelantar el tema, porque, digamos, es muy importante saber qué pasa con el campo. Si ahora vende a estos precios que estamos viendo, si decide el campo que el precio que le da el mercado es el precio final y no se queda esperando un mejor precio, un mejor dólar, o no, y si se toma en serio o no las palabras de Milei cuando dijo en junio vuelven las retenciones, ¿no, Nacho? Exactamente, es esto. Igual, a ver, incluso en las malas épocas en donde el agro siempre retiene más, abril y mayo son meses en los que debería sentirse buena liquidación porque hay gastos de campaña que tienen que afrontar, con lo cual algo siempre en un mercado cambiario que es chico, la oferta del agro se hace sentir y le da cierto margen al Banco Central para tener un poco más de calma. Claro. Pero obviamente, bueno, hay que ver para los meses siguientes qué es lo que podría llegar a pesar en la decisión de estos grandes ofrentes de dólares. Claro, porque estamos hablando de miles de dólares. El campo le queda en vender mucho grano, ¿verdad? Sí, bueno, la expectativa era de 25.000 millones de dólares en todo el año, en todos los granos, digamos, todos los cereales. Hasta fin de junio se presumía que en el mejor de los casos iba a sentir una venta de 10.000 millones de dólares, que no es poco por todo el stock de dólares que logró ir acumulando el Banco Central con toda esta negociación
con el fondo, ¿no? A ver, los préstamos que está mostrando que capitalizan de alguna manera las reservas del Banco Central. Te pregunto cómo evalúa el campo ahora, antes que hablemos con ellos, cómo hace para evaluar que este es el último precio que le conviene ahora vender. En el día a día, ¿Cómo evalúa? Al mercado cambiario lo vamos a tener que ir viendo sobre la marcha en el precio que se vaya viendo, si se va acercando el tipo de cambio al techo de la banda de flotación o si va hacia abajo. Tiene que ver también con la demanda que haya de las personas físicas, de los importadores, en los precios, digamos. De hecho, también un dato muy importante es en la medida en que esto se vaya trasladando a la inflación, en qué velocidad esto puede llegar a ir presionando los precios, porque ese aumento de la inflación le puede llegar a restar competitividad también al tipo de cambio, con lo cual el tipo de cambio debería volver a acomodarse. O sea, es importante la dinámica de estos días, no solo en el mercado cambiario, sino también en la economía real, cómo va impactando en los niveles de precios. A ver, es importante de alguna manera contextualizar cuándo vende el campo. El campo vende cuando necesita la plata, en primer lugar. Cuando necesita plata, si no, prefiere tener los granos. Entonces el campo vende cuando la necesita y busca el mejor precio, ¿no? Y espera el mejor precio. Es como, María, es como cualquiera que tenga ahorros en dólares y en estos meses tuvo, por ejemplo, durante todos este año que tuvimos tipo de cambio paralelo bastante planchado, en la medida de las necesidades, muchos tenían que decidir deshacerse de esos dólares, a pesar de que el tipo de cambio no era lo más favorable, pero claro. Si tienen gastos por afrontar, entonces se ven obligados a vender algo y esa oferta de dólares se vuelca sobre el mercado. Quiero compartir con vos y con toda la gente para recordar lo que estamos viviendo, y antes de hablar con la gente del campo, entiendan que cuando hablamos del campo no hablamos solamente de terratenientes, como se solía pensar. El 70% de los que son dueños de campo no son terratenientes, son chacareros, y cuando hablamos del campo hablamos de una industria a esta altura, de la industria agropecuaria, que revitaliza toda la Argentina, que sostiene la Argentina desde las grandes ciudades, desde esta franja gigantesca de la Argentina, de la Pampa hasta pequeños pueblos. Están todos revitalizados gracias al movimiento que tenga el campo. Vamos a recordar lo que decía Milei ayer en relación a las retenciones para ver ¿qué va a hacer el campo, tanto con el dólar que ahora está en las pizarras y que podría vender a este dólar, como a la amenaza de que en junio se terminaría esto de las bajas retenciones? A ver. Muy agradable. Parte de las retenciones, supongo que van a seguir bajando, entiendo. Hay un conjunto de bienes no tradicionales, regionales, que se las eliminamos, permanente. Y a las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. ¿Vuelven? Sí, porque dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. A ver, está en línea Javier Rotondo en este momento, que es el vicepresidente de CRA. CRA es Confederaciones Rurales Argentinas. Nos está escuchando también Nacho. Gracias por quedarte, Nacho Liberadol. No sé si estuvo escuchando, Javier, buenos días. Lo que estamos contando sobre el campo, queremos saber cuál es la idea. Si en relación, en primer lugar, a este dólar que es un poco más ventajoso y las ventas del campo en los próximos días. Hola María Laura, buen mediodía. Nosotros como productores y hombres de campo del interior sabemos que la cautela es una de los capitales y la paciencia es nuestro principal capital. Hay que esperar, hay que ver, con 2 días de nueva cotización de una medida que nosotros acompañamos y en el fondo en el interior productivo está muy de acuerdo, que es unificación de tipo de cambio, eso no hay duda. La previsibilidad de nuestras actividades es muy necesaria. Hoy hay que ver qué tipo de cambio se toma. Nosotros recordarle a la gente que teníamos una especie de combinación entre dólar
oficial y en lo que llamaban blend, que daba algo así como 1.160 pesos antes de todo esto que ocurrió a partir del viernes. Somos cautelosos, esperamos. Nosotros, en una medida, mucho del capital político de la gestión de gobierno del presidente Milei está acá en el interior productivo. Pero bueno, creo que con los días ya veremos. Hay que aclarar algo. La liquidación de divisas las hacen los exportadores, no los productores. Los productores vendemos y cobramos en pesos. El productor agropecuario tiene en el famoso bolsón o en la producción de soja o de maíz o de trigo como principales cultivos un resguardo de valor para hacer frente a nuevas inversiones, compromisos. La agricultura argentina se hace sobre campos arrendados en su gran mayoría, pago de arrendamientos a otros actores que son los dueños de los inmuebles rurales. Por lo tanto, la cautela es un capital muy importante. Veremos qué pasa en los días. Javier, y puntualmente con lo de la frase... Espere un segundito, sí. Javier. Lo que está diciendo usted es que los productores le van a dar o vender a los exportadores con cautela viendo el movimiento de los dólares de los próximos días. Obviamente, porque indudablemente que tomar decisiones con medidas tan recientes, hay una generación de confianza. Creo que eso es lo que tiene que subyacer claramente. Hay una previsibilidad mayor. Bueno, veremos cuánto. La cadena agroalimentaria tiene muchos eslabones. Sí. Y hay una premisa, una simplificación, que es que el productor es el dueño de la mercadería. Claro, mucha de esa mercadería, de hecho, en el día de hoy se publicó que ya ayer hubo lo que se llaman declaraciones juradas de venta al exterior y operaciones de exportación del sector agroindustrial, sobre todo el de la molinería, el del crushing de soja, aceite y harina y derivados, que colocó muchísimas operaciones al exterior. Y eso en gran medida es de mercadería que tenían en su poder y que ya no era más de los productores. Claro, que ya la tenían los exportadores. Pero bueno, hay mercadería... Claro, la gente está trillando en este momento el campo. Estamos cosechando soja que no lleva más del 30% de la cosecha vigente. Pero espere, para que la gente lo entienda, si vamos al detalle, hay granos que tienen los productores de los que no se han deshecho, ¿verdad? No lo han vendido. Sí, indudablemente que en la cadena de valor de la tan mentada soja, indudablemente que hay productores, ya les digo, hay productores que venden ahora un stock que tenían guardado para el pago de insumos. Por ejemplo, hay un operatorio del pago de insumos para la siembra y para los cultivos que es a cosecha, y se paga con grano, con canjes de grano. Por lo tanto, hay un porcentaje importante de esa mercadería que puede estar en manos de los productores, pero la mayoría, con una sequía 2022-2023, con una campaña bastante correcta como la 23-24, el productor está bastante descapitalizado. Créanme que no hay mucho resguardo de valor en la cadena primaria o en el primer eslabón que somos los productores. Por lo tanto, la certidumbre para nosotros se da con los hechos. Hay que ver cómo copia el mercado la cotización. El productor conoce muy bien cuál es su resguardo de valor en una economía pero tan compleja como la Argentina. Por eso ha subsistido en el sistema y por eso somos un sector tan eficiente productivamente, a pesar de tener la tormenta perfecta y siempre los vientos en contra, sumado a los derechos de exportación, claramente. Le pregunto sobre las retenciones ahora, sobre lo que dijo el presidente, que en junio se termina la baja de las retenciones. Bueno, en realidad nosotros tenemos claro que hay un estilo en el presidente Milei, que es la vehemencia y las posiciones absolutas. Algunos las pueden compartir, otras no. Es su estilo y su forma. Él no dijo, si se quiere, una mentira, porque en realidad en febrero, cuando el ministro Caputo anunció la baja temporaria, era eso. Lo que nosotros creemos es que el sector, como bien decía recién, se basa en señales. Gran parte del sector agropecuario votó masivamente a este presidente con una promesa muy contundente. Después el tiempo, la coyuntura, las situaciones, análisis aparte, que esa promesa contundente era la eliminación de las retenciones y la estafa y robo, calificada por el mismo presidente, que durante 23 años sufrimos los productores, discriminándonos de otros sectores de la economía argentina. El productor tiene esa esperanza. Indudablemente que ese tipo de expresiones que tal vez tengan no mucho de liberal, con la propiedad privada y con la producción, uno es dueño de hacer lo que quiera. Fue una invitación bastante vehemente a liquidar porque se terminaba ese beneficio. Nosotros confiamos en que el presidente de la Nación, como creo que con matices o con distintas opiniones, puede estar encauzando la economía argentina, que de aquí un par de meses, puntualmente el 1 de julio, cuando venza en teoría esta temporalidad,
tengamos mucho más ordenado las cuentas y que la señal clara sea seguir hablando de baja y no de un nuevo incremento. Nosotros confiamos en eso porque la palabra empeñada por el presidente es esa y gran parte de los productores en ello todavía creen. Ese capital político hay que cuidarlo. A ver, está claro que ustedes creen que fue simplemente una frase que no va a sostener el presidente Milei con el tiempo. Ojalá. Dice que la necesidad tiene cara de hereje. Nosotros entendemos que la necesidad imperiosa de dólares es ahora, si bien tiene este acuerdo con el fondo que le va a dar esa disponibilidad. Para que tengan una idea, pesos más, pesos menos, son 20.000 millones de dólares. Eso es lo que entierra el campo todos los años en cada campaña, arriesgando e invirtiendo. Entendemos que somos un sector generador de dólares necesarios. Bueno, creemos que es más un pedido de necesidad para que su plan económico se robustezca, que las reservas del Banco Central se robustezcan y que vayamos hacia el equilibrio. Por eso tenemos la plena confianza de que solo fue una expresión producto de la coyuntura y la necesidad de dólares y que allá por el mes de julio vamos a poder sentarnos en una mesa de diálogo a ayudar para que la promesa de campaña de la baja de retenciones permanente sea cumplida. No tenemos dudas de que si ordena las cuentas lo va a hacer. Ojalá no tenga que incrementarlas porque sería una pésima señal a uno de los sectores que más confía en este cambio abrupto que está viviendo el argentino. Rotondo, muchas gracias. Gracias por la comunicación, muy amable. Que tenga buen día. Antes de despedirlo, a Nacho le voy a preguntar su opinión sobre lo que acaba de decir Rotondo, teniendo en cuenta lo que veníamos hablando antes, ¿no? De la necesidad de la venta de los dólares de parte de los exportadores, la necesidad de reservas, el precio que está en el mercado ahora y lo que van a hacer los exportadores. Lo que muestra es el juego de póker, ¿no? Claramente el gobierno necesita que el agro esté convencido de que se terminan las retenciones, justamente por lo que él estaba explicando, que existía la idea de que esto se iba a extender. Sobre todo con la idea del gobierno de ir aliviando la carga impositiva de los sectores productivos, ¿no? Pero del lado del gobierno suena convincente por ahora la amenaza, porque en el primer semestre va a necesitar la liquidación de dólares y en el segundo semestre va a necesitar ir mejorando el superávit fiscal, ¿no? Con eso la recaudación a través de estas retenciones. Sí. Pero bueno, hay que ver, después Milei va a tener que ir por ejemplo, no sé, a la inauguración de la rural, 2 semanas después seguramente de subir estas retenciones. Hay que ver cómo cae en el sector esta decisión. Pero antes le quiero preguntar, antes de despedirte, a Carlos Fara, que está con nosotros mirando todas estas comunicaciones y tan pendientes estamos de que haya cada vez más reservas y tan explícito ha sido el presidente de una manera, bueno, a su manera, pero de llamar a liquidar. Me parece que sería importante poner en contexto cuál es la importancia del campo, ya que lo tenemos a Nacho aquí y que estamos hablando de esto y que escuchamos recién a Rotondo. Carlos. Sí, a ver, primero, digamos, decir que el gobierno necesita mantener su superávit fiscal. Claro. Digamos, ¿no? Digamos, con lo que decía recién Nacho, con lo cual sobre eso no puede jugar porque él dice, me pueden decir lo que quieran, pero yo el superávit fiscal lo mantengo, a diferencia de otros gobiernos, eso por un lado. La segunda cuestión tiene que ver con el hecho de que el gobierno dijo, bueno, te lo bajo un tiempo, no es que te las bajé de por vida. Bueno, en el campo pareciera que lo que sienten es que ya está bajado de por vida, que tiene que ver con una, no sé si es de por vida la frase, pero que tiene que ver con una política del gobierno de sacar ese tipo de impuestos. Sí, pero yo creo que no lo va a sacar, entre otras cosas porque me parece que el gobierno siempre, digamos, tiene que tener un arma de negociación, ¿no? Que si liquidás, por ahí te bajo, pero si no liquidás, las retenciones siguen. Sí, sonó medio extorsivo, dice la gente del campo, ¿no? Totalmente, no lo digo yo, lo está diciendo casi decía textual uno de sus dirigentes. Claramente así. Claramente así. Es el estilo, ¿no? Digo, es el estilo del presidente y hay un juego de poder acá, ¿no? Respecto de que el gobierno también se quejaba hace un tiempo de que, bueno, había una cantidad de granos que estaban sin liquidar y que eso le complicaba la vida al gobierno, digamos, en la obtención de dólares. Me parece que también es un poco una respuesta en ese sentido, ¿no? Gracias, Nacho, por haber conversado con nosotros. Estamos siguiendo de cerca lo que pasa con este tema, estamos siguiendo de cerca porque como
digamos, se está reacomodando todo. Y creo que lo más importante de hoy es esto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el campo? ¿Quiénes son los que van a realmente sumar dólares a las reservas del Banco Central? ¿Y cuánto van a esperar el acomodamiento del mercado, del dólar en el mercado? Y el tema también, María Laura, las condiciones climáticas. Hay que ver cómo reacciona el mercado si el campo demora la liquidación, porque se posterga el tema de la cosecha. Bueno, si esto se traduce en una demora de la liquidación de dólares, hay que ver cómo es la marcha del mercado cambiario con estas nuevas reglas de juego. Gracias, Nachito. Muchas gracias por este llamado de último momento, porque lo llamamos porque queremos saber todos los días, y lo vamos a querer saber todos los días, qué es lo que pasa con el mercado, qué significa este 1230. Tenemos por ahí